Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal. Este video donde empezaremos con el curso de SQL desde cero. Como les había dicho en el video anterior, pues agarramos un perfil de LinkedIn que me llegó y vamos a prepararnos para este perfil. Y el primer curso que hay que hacer es SQL. Les recuerdo que el curso que vamos a hacer de SQL es básico para que tengamos lo necesario para comenzar a trabajar con base de datos del lado del testing. Pero ahorita lo que vamos a ver en este pequeño curso de cálculo 5 o 6 videos es cómo funcionan las bases de datos, qué son las bases de datos, definiciones, algo de teoría, porque eso también les va a servir a ustedes para cuando les hagan una entrevista de trabajo. Obviamente les van a preguntar cosas básicas de SQL, como qué significa SQL, como qué son tablas, de qué se conforma una tabla, etcétera. Muchas más cosas aparte de las consultas que se pueden hacer, tipos de base de datos, etcétera. Entonces vamos a empezar con lo básico. Quiero advertir algo primero: no se necesita tener conocimiento de algún lenguaje de programación, ya que SQL corre desde su propio motor. Hay varios motores, en este caso vamos a estar usando MySQL, que normalmente es el motor como que más sencillo, es gratis y es el que casi todo el mundo usa. Habrá unos más complejos, pero ya depende de la cantidad o de el tamaño de la base de datos que se manejen. Para cuestiones o fines educativos, MySQL funciona muy bien. Y estaremos usando Workbench, MySQL, que se necesita. Pero ojo, no se alarmen, lo vamos a ver más adelante. En este primer video vamos a ver un poco de teoría y vamos a empezar con lo básico. ¿Qué son las bases de datos o a qué va SQL? Bueno, imagínense, ustedes tienen en su casa, en la cocina, tienen no sé, en su alacena ordenado por platos, por tipo de vasos, por despensa. Entonces estas son pequeñas bases de datos que ustedes tienen físicamente. Por ejemplo, en la alacena de los platos tienen diferentes tipos de platos, tamaños, colores, la función para la que puede ser una función, por ejemplo, para comida, para algún postre, para algún caldo o para una sopa. Entonces los separan por diferentes formas, pero saben que ahí en esa alacena van a tener exclusivamente los platos de las cuales pueden ustedes aprovechar. Imagínense que en otra alacena tienen su despensa, cereal, galletas, barras nutritivas, etcétera. Entonces ahí saben que en esa alacena van a tener ese tipo de alimento que les va a servir para no sé, un postre, alimentarse, etcétera. Entonces esas son pequeñas bases de datos que tienen. Es como un librero que tiene diferentes tipos de libros, los separan por género, terror, acción, suspenso, etcétera, o un stand de películas. Esas son bases de datos, pequeñas bases de datos que ustedes las tienen día a día en su casa. A veces no asimilamos que lo que vemos en programación lo tenemos físicamente en nuestra casa. Todo el tiempo estamos interactuando, de hecho, con bases de datos, todo el tiempo. Entonces va a ser más fácil asimilarlo si lo ven de esta manera. Digitalmente hablando, ¿qué son las bases de datos ya digitalmente? Bueno, es un documento simple en el cual ustedes ponen toda la información de todo lo que tienen guardado, por ejemplo, en esa alacena, o todo lo que tienen guardado en su stand de películas, donde, por ejemplo, en una línea ponen el nombre de la película, en la siguiente línea ponen qué género es y en la siguiente ponen la duración aproximada. Es un ejemplo muy simple, ahorita les voy a mostrar unas tablitas donde va a tener más sentido todo esto. Pero lo más importante es que entiendan que las bases de datos todo el tiempo las estamos usando, entonces no va a ser difícil que ustedes asimilen qué es una base de datos y cómo funcionan y cómo se estructuran. Simplemente es llevarlo a la vida real y compararlo con lo que podemos hacer digitalmente en un documento, en este caso una base de datos en MySQL. Importante, no se preocupen si al principio no entienden mucha de esta teoría, porque durante la práctica pues va a tener más sentido. Ahora, estamos hablando que esto es una base de datos, pero ¿qué es SQL? Que es el curso que estamos haciendo ahorita desde cero. SQL significa lenguaje de estructura de consultas. Eso significa en español, y en inglés es Structured Language Query. Como lo dice, es un lenguaje, se puede decir que es un lenguaje donde podemos hacer algunas consultas a estas bases de datos para obtener información y también para ingresar información. De hecho, o sea, es de los dos lados. Una consulta es como cuando ustedes van a, no sé, a la farmacia y preguntan: oye, ¿tienes este medicamento? ¿En cuánto cuesta? O si no lo tienes, ¿cuándo lo tienes? Eso es una consulta. A lo mejor puede que no compres el producto, pero si quieres saber si lo tienen para después regresar. Eso es una consulta. Eso es algo similar hacemos en las bases de datos. Hacemos consultas a las bases de datos para ver si la información que estamos buscando está ahí, o si no está, para poderla ingresar. Podría ser el caso en la farmacia, el ejemplo de la farmacia, que el encargado de la farmacia pregunta a sus trabajadores: oye, tenemos tal medicamento, consulta en almacén, que es una base de datos física, no está, ok, bueno, entonces requiere o pídele a nuestro proveedor que nos traiga. Entonces el empleado le va a pedir al proveedor: oye,
¿tienes estos medicamentos? Sí, sí los tengo. Ah, bueno, entonces me los mandas y yo ya los ingreso al almacén. Entonces lo que hacemos ahí es ingresar información a una base de datos física, que claro, en el día de hoy, pues todas las empresas tienen sus propias bases de datos físicas. Por ahí está la cosa. Eso es lo que quiero que entiendan. Todo el tiempo estamos usando base de datos y todo el tiempo estamos en contacto con estas tecnologías. Ahora, ya entendiendo qué es base de datos, ya entendiendo qué es SQL, les voy a mostrar. Tenemos dos tipos de base de datos. Tenemos las relacionales y las no relacionales. Las relacionales son aquellas que tienen orden. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos varias tablas que podemos relacionar entre sí porque tratan de lo mismo. Imagínense ustedes que tienen en su alacena, otra vez el ejemplo, tienen todo ordenado, por ejemplo, platos, vasos, cubiertos. Saben que esas cosas son las que normalmente ustedes usan a la hora de comer. Entonces es una base de datos relacional. La base de datos para platos, otra base de datos, otra tabla, mejor dicho, para vasos y otra tabla para cuchillos o cubiertos. Entonces saben que esas tablas se relacionan en una sola base de datos. Es importante que entiendan que es bien fácil identificar cómo se puede relacionar los productos. No pueden relacionar, por ejemplo, platos con jabón para el baño, ¿no? A lo mejor si fuera jabón para lavar platos, pues sí, porque eso se relaciona con un uso que le puedes dar a los platos. Pero imagínense que no pueden relacionar platos con aceite de carro. O sea, no tiene nada de lógica, ¿no? En ese caso tenemos para ese caso se pueden tener las bases de datos no relacionales, que su nombre lo dice, no tiene nada que ver la información que esté en la base de datos con cada uno del producto que esté ahí o cada uno de los campos que estén ahí. Ahí puede tener revoltura de todo. Pueden tener una base de datos con aceite, azúcar, leche, pan, galletas, sillón, cama, computadora, celular. No tiene sentido. Es muy complejo manejar una base de datos de esas dimensiones. Ya en estos tiempos las no relacionales es poco el uso que se da. Normalmente se usan más los relacionales porque tiene más sentido y se puede mantener y gestionar de una forma más efectiva. Eso hace que las consultas sean más rápidas y así podamos sacar información de una forma más correcta. A final de cuentas, el SQL lo que nos permite es hacer consultas y lo que queremos hacer consultas precisas, y si tenemos mejor estructura en estas bases de datos, pues será más fácil obtener la información que queremos y no tendríamos que estar entrando a estas bases de datos no relacionales buscando campo por campo o en una enorme base de datos esa información. Entonces esa es la diferencia. Las relacionales son aquellas que tienen tablas en común que se pueden conectar, y las no relacionales es una sola tabla con muchísima información de cualquier tipo. No es el caso en este curso. Vamos a estar trabajando nada más con las relacionales, que son las que nos interesan y son las que nos van a ayudar para nuestro día a día. Ahora vamos a ver un ejemplo, ahora sí, de qué es una tabla. Los componentes de una base de datos pues son las tablas. Cada tabla va a tener información diferente, pero las tablas en sí van a constituir una sola base de datos. Puede haber varias bases de datos con varias tablas, pero lo ideal es de que si una base de datos, por ejemplo, de tienda, pues tenga diferentes tablas. Si así ustedes lo desean, separarlo por tablas, que ahorita les explico cómo lo haríamos en un ejemplo de, por ejemplo, una empresa de música, ¿no? Que se dedica a la gestión de cantantes, de música o de conciertos, etcétera. Entonces ahí le vamos a hacer más sentido lo que les quiero explicar en un ejemplo más práctico para mostrarles también cómo son las tablas o cómo se conforman las tablas. Déjenles abro una imagen que tengo aquí lista y vamos a analizar esta tabla. Imagínense que tenemos esta base de datos. Esta base de datos es de una compañía que se dedica a la gestión de música, y por ejemplo aquí yo tengo tres tablas, que es música, y yo le pongo ID, que normalmente es un campo clave. Esto se pone porque, por ejemplo, pueden tener dos personas que se llaman José Miguel Ángel y dos cantantes que se llamen igual. Entonces eso puede tener un conflicto al momento de consultar la información de ciertas personas, porque lo que queremos es a lo mejor solamente el primer José Miguel que se registró y no el segundo. Puede haber una ambigüedad, y cuando hagan esas consultas, a lo mejor la consulta les va a traer el primero que se encuentre y no es el que queremos. Así que bien, podemos resolver esto diciéndole que tráeme todos los que se llamen José Miguel Ángel, pero realmente nosotros quisiéramos uno en específico, no todo. Entonces eso puede pasar. Recuerden que en las bases de datos, por ejemplo, en un plato, hablando del ejemplo de la alacena, pueden tener 5 platos iguales porque son para 5 miembros de la familia, pero a lo mejor ustedes nomás quieren el plato que es más viejo o el plato que está pintado diferente. Entonces ahí es donde las consultas tienen sentido, y por eso es que se asigna un ID. En este caso, para el caso música, agregamos un ID. Casi todas las tablas van a contener lo que son filas y columnas, donde la fila se va a especificar el nombre de la columna y aquí hace referencia, y la columna va a tener en sí los valores que va a tener ese campo. Por ejemplo, en ID tendríamos el ID 1, 2, 3, 4, 5 o la nomenclatura que tú quieras dar. Obviamente yo digo 1, 2, 3, 4 porque es la más fácil, y la idea es que estos números no se repitan. Al ser números decimales, pues tenemos una infinidad de números, pero lo ideal es que tú definieras una
un ID clave para cada tabla. ¿Por qué? Esto nos va a ayudar al momento que hagamos una consulta poder traer la información específica. Tú le puedes decir de la tabla música, tráeme el ID 5 que corresponde al género tal, ¿no? Eso lo haríamos para confirmar que lo que estamos buscando es lo correcto. Podría ser que si yo le pongo dame de la tabla música con el ID 10 el género rock y resulta que ese ID tiene música romántica, va a decir no encuentro esta tabla. Entonces ahí ya tenemos un problema con la base de datos. Obviamente se puede resolver todo esto, pero lo vamos a hacer más adelante. Esto es nada más para ejemplificar a qué se refiere con las bases de datos relacionales. Entonces, regresando al ejemplo de las tablas, bueno, pues tenemos esta tabla que será como la tabla música principal y las otras tablas que se relacionarían con este campo o con esta tabla sería cantante y grupo. ¿Por qué tenemos separado en estas dos llaves cantante y grupo? Bueno, porque pues puede haber solistas o puede haber grupos. Pero los dos son a final de cuentas música, pertenecen a una tabla principal que sería música. ¿Por qué se hacen estas tablas relacionales o por qué se trata de separar esta información? Porque por ejemplo cantante, si se fijan yo le asigno un ID, un nombre y el apellido del cantante, pero a su vez yo le puedo asignar lo puedo relacionar con la tabla música y decirle qué género pertenece a este cantante. Entonces por eso se vuelve relacional, porque tiene sentido que podamos conectarlas. Si se fijan a la izquierda tenemos el mismo ejemplo que es grupo. Bueno, en el grupo yo le asigno un ID, el nombre del grupo, el origen, me refiero que puede ser de qué país, pero también a este grupo le podemos asignar un género, que sea un grupo ranchero, un grupo de rock, o acá un solista ranchero, un solista de rock. Entonces así relacionamos las tablas. Pero tú me dirás, ¿por qué haces esto de separar música, grupo y cantante? ¿No lo podrías poner en una sola tabla y nos olvidamos de estar relacionando tablas? Sí y no. Es una forma de ordenarlo más, porque si mezclamos cantante, solista con grupo, se vuelve una base de datos muy grande en la cual no podemos identificar de forma correcta si esa tabla tiene puros grupos o puros solistas. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer otra tabla de grupo de mujeres o mariachis y decirle, oye, sabes que estos mariachis tienen tantos miembros y la mayoría toca la guitarra, ¿no? Entonces podría hacer otra tabla que diga instrumentos musicales y poder ir asignando así para después hacer consultas en las que cuando yo ya relacione estas tres tablas, nada más le digo, oye, del ID de la tabla de la base de datos cantante con el ID 5 con el nombre Juan Pérez, tráeme toda la información que tenga relacionada a ese ID. Entonces, si esta tabla y ese cantante está relacionado con música y con instrumentos musicales, suponiendo que hay otra tabla, nos va a traer toda esa información y nos la va a mostrar. Entonces, es la forma en la que relacionamos las tablas para que haga sentido y así poder hacer la información un poco más completa. Entonces, en resumen, la importancia de las tablas bases de datos es gestionar y organizar la información. El tener las tablas nos va a proporcionar la oportunidad de completar esta gestión de una forma más efectiva para que sea rápido la consulta y así entre más tablas tengamos, bueno, no quiero decir que más tengamos, sino entre más podamos crear para gestionar mejor esta información será más fácil las consultas y a lo mejor podría ser más eficiente al momento de que migremos esto a otra base de datos y ya tengamos tablas que puedan ser reutilizadas. Eso es lo importante de hacer tablas y tenerlas bien organizadas. Pero ojo, para este curso vamos a hacer tablas muy simples porque para el área de testing sí se requiere más, sí se puede requerir a lo mejor tablas más complejas que las veremos ya en el campo, pero va a ser muy difícil que las podamos ver en este curso porque realmente lo importante es que se queden con la idea de cómo funcionan las bases de datos, cómo funciona SQL y cómo se usa en el testing. Ese es el objetivo de este curso, por eso es básico. Obviamente ya la experiencia la van a ganar ya en el campo. Ya cuando estén implementando esto en su trabajo va a ser más lógico esto que tengan que entender mucho más allá de lo que se puede lograr con esto, pero esto les va a dar la base para que puedan entender cómo son las bases de datos y cómo se pueden aplicar el testing. Y bueno, esto sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente video donde ya vamos a empezar a instalar el SQL o el MySQL para poder empezar a usar SQL y poder entender más lo que vamos a hablar ahorita. Vamos a crear algunas bases de datos, vamos a crear algunas tablas para poder empezar a hacer las consultas. Recuerden, en este punto no vamos a hacer nada de testing todavía, solamente saber cómo funciona SQL con el motor de Workbench o MySQL Workbench. Así es que yo soy Nico, no olviden suscribirse, compartan su like, su comentario y nos vemos en el siguiente video. Pásenla chido, hasta luego.